Hola, buenas tardes. Bueno, continuamos con las jornadas y ahora vamos con la mesa 4, que se refiere a la salud del medio ambiente y salud de las personas, ¿vale? Que como hemos visto esta mañana, siempre está todo interconexionado. Entonces vamos a intentar con las ponentes que tenemos concretar un poco lo que es pues la salud del medio ambiente y de las personas en relación a la moda sostenible, ¿vale? Os voy a presentar a las tres ponentes que tenemos. Al fondo es Sara del Río. Sara del Río, bueno, Hola. buenas tardes a todas, que no he dicho nada. Sara del Río trabaja en Greenpeace desde hace más de 20 años y ella llegó con la idea de dedicar su tiempo a que los modelos de producción y consumo se ajustaran a la necesaria y urgente protección del medio ambiente y de la salud de las personas. Y así lleva 20 años. En las campañas que ha hecho y en sus investigaciones se ha centrado en combatir la contaminación industrial, en reducir la cantidad de recursos que se usan para fabricar los productos y que se convierten inevitablemente en residuos, que de eso hablaremos, y fomentar también la justicia ambiental. Para ella el sector de la moda tiene mucho que avanzar en estos ámbitos y por eso es de mucho interés su trabajo en Greenpeace. Nuestra segunda ponente es Ethel El Jarrat. Ella es doctora en Ciencias Químicas e investigadora en el IDAEA CSIC. Sus líneas de investigación se centran en el estudio del impacto ambiental y en la salud humana de los compuestos orgánicos tóxicos. Y en este sentido es donde estudia los impactos en la industria de la moda. En el CSIC evalúan el impacto de los microplásticos y de los productos químicos peligrosos en todo el ciclo de vida de la prenda, incluido el reciclaje. Una problemática que no se ve a simple vista, pero tiene que estar en el desarrollo futuro de la industria de la moda sostenible. Hemos vuelto a repetir por segunda vez residuos, reciclaje, entonces de eso vamos a hablar. Y ella es Mónica Zaldumbide, que ha desarrollado su carrera profesional en torno a proyectos con impacto, desde trabajar en el campo, en el sector de la agricultura, hasta la moda, donde se encuentra ahora en el sector textil. Considera que la moda es una de las principales plataformas para conectar con el consumidor y a través de allí generar esa conciencia para salvar el planeta, por llamarlo de alguna forma, y para activar al ciudadano y demostrar que otra manera de hacer las cosas es posible. Ha trabajado en proyectos como Gemper o Piratex y ahora está en la Fundación Oceanborn, y es donde trabaja como directora de operaciones, que tienen como propósito proteger y restaurar el océano. Su misión es convertirse en agente de cambio hacia una transformación positiva. Y de todo esto, los mares, los residuos, reciclaje, es de lo que vamos a hablar. Como ha pasado esta mañana, vamos a hacer las preguntas que habéis ido, que el foro y la gente que ha ido metiéndose ha ido haciendo. Entonces os voy a pasar las preguntas que se han hecho para esta mesa. Voy a empezar con Sara, pero si vosotras veis que podéis hacer alguna cosa sobre esa pregunta, lo podéis hacer sin problema, ¿vale? Si queréis algún apunte importante, lo hacemos. Entonces, para Sara sería esta. Todo lo que se vierte en ríos y mares en Asia, procedentes de la industria textil, nos llega a nosotros, y hay estudios que lo confirmen. Esa sería la primera que nos han hecho. No está mal, así como primera pregunta para romper el hielo. Bueno, comentaros un poco, a ver, Greenpeace también y el sector textil, bueno, como comentaba en la presentación, efectivamente, pues todo lo que son procesos industriales que implican contaminación, que implican consumo de recursos, que implican generación de residuos, pues han sido de interés para Greenpeace. Principalmente Greenpeace, para los que sepáis cómo se organizan y cómo se organizaba, pues tenía una campaña de tóxicos que era muy potente, que trabajaba mucho en la contaminación del agua, y fue donde emergió la primera campaña vinculada a la industria textil, que se llamó Detox. Y de hecho Detox lo que pretendía en aquel entonces, lo digo por introducción muy rápidamente, era conseguir que muchas empresas se unieran al reto Detox, que era eliminar todas las sustancias químicas de su proceso de producción para el año 2020. Todo esto fue en el año 2011 y, al contrario de lo que podáis pensar, seguramente no lo consiguieron, pues fue un auténtico exitazo.
y de hecho ahora mismo más de 80 empresas se unieron al reto Detox, y no solo ese reto que era de Greenpeace, sino que la propia industria creó su plataforma, que era Zero Discharge of Hazardous Chemical, ZDHC, que crearon su plataforma, y si buscáis pues encontraréis un montón de procesos a los que mucha industria se ha unido para eliminar las sustancias químicas de su producción. Porque efectivamente cuando Greenpeace comenzó esta campaña, pues en el año 2011, era porque el sector textil es uno de los más contaminantes del planeta. De hecho, hay 3.500 sustancias químicas que se utilizan, de las cuales aproximadamente un 10% son sustancias que son peligrosas para la salud humana. Y cuando hablamos de vertidos de la industria textil, pues hablamos de vertidos de estas 3.500 sustancias. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Pueden llegar las sustancias que se vierten al agua en China hasta aquí? Pues la respuesta, así como a grandes rasgos, es sí. ¿Por qué? Porque todo depende también de cuál es el comportamiento ambiental que tienen luego las sustancias químicas que se están vertiendo al agua. Primero porque muchas de ellas no solo permanecen en el agua, sino que cambian de medio muchas veces, van a la atmósfera. Y las características casi que más... las características de estas sustancias que hacen que puedan llegar hasta aquí en un determinado momento son dos. Una es la bioacumulación. Muchas de estas sustancias químicas son sustancias que tienen tendencia a entrar dentro de los tejidos vivos, a acumularse en los tejidos vivos, con lo que al final entran dentro de la cadena trófica. A través de esta cadena trófica se pueden ir distribuyendo perfectamente por el entorno. Y otra, la persistencia. Una de las cosas que los químicos más preocupados están es el tema de la persistencia de estas sustancias químicas, que además luego nos contará Ethel, que estaba hablando con ella ahora, que me contaba. Estas sustancias muchas veces tardan décadas en desaparecer, en degradarse, y tienen una lentitud pasmosa para ello. De hecho, hay unas sustancias químicas que se llaman las sustancias perfluoradas, que se llaman ahora les llaman las sustancias eternas, creo que es, porque se detectan absolutamente en todo el planeta. Se distribuyen además precisamente por su gran persistencia y por su capacidad de viajar a largas distancias. De hecho, Greenpeace, respecto a lo que tiene que ver con la bioacumulación, ha hecho muchas... Porque una de las cosas que mucha gente no sabe de Greenpeace es que tiene una unidad científica que está en la Universidad de Exeter, y que, aparte de realizar muchas de las investigaciones científicas para las oficinas de Greenpeace, hace seguimiento de todas las investigaciones que se hacen pues por otros grupos científicos. Se realizaron muchas investigaciones sobre la bioacumulación de sustancias vinculadas al sector textil en ríos de China. Y respecto a lo que os contaba luego de la persistencia, muy interesante, que en el año 2018 Greenpeace tomó 9 muestras de nieve recién caída en la Antártida, en la que todas ellas se detectaron sustancias perfluoradas, que no venían de ahí, efectivamente, porque era nieve recién caída, lo que claramente demuestra cómo es posible que sustancias químicas, estas sustancias se utilizan en otras aplicaciones también, pero muchas en el sector textil, pueden acabar pues eso, hasta la Antártida. Pero es que antes de la Antártida había hecho en alta montaña en América del Sur, en Europa, en Asia, y en todas las muestras se detectaron sustancias perfluoradas. Aparte de todo esto, también es que el problema es que las sustancias químicas muchas veces viajan también en barco, en avión, porque están en los productos que se están fabricando en Asia, o donde se estén fabricando esos productos, y viajan en la ropa. Otro de los análisis y estudios que precisamente detectaron esta otra forma de viajar de las sustancias químicas fue una que hicimos viendo, pues creo que en ese caso, nonilfenol en prendas de ropa. Se cogía una prenda, se recortaban 2 piezas, una se lavaba, otra no se lavaba. Se veía que el nonilfenol desaparecía un 80% a través del lavado, ¿no? O sea, que no es solo ya que la contaminación que está sucediendo en China pueda estar trasladándose, viajando de forma planetaria por la atmósfera o por el agua, sino también los propios productos que se fabrican y que llegan a nuestras casas. Vamos, que efectivamente sí, que la contaminación del sector se distribuye por todo el planeta, y que tendríamos que evitar esa contaminación para evitar pues esa distribución. ¿Tenéis algo? Si podría añadir alguna cosa para complementar. De la parte de la fundación hemos financiado, o sea, nosotros tenemos un proyecto que es que los beneficios los donamos a otras ONGs y personas que están investigando respecto a la salud del océano. Y hay un español que se llama Nacho Odín, que tiene un proyecto que se llama La España Azul, y él es, bueno, además que es un activista muy muy potente, es de las primeras personas, bueno, la primera, creo que la única, en cruzar nadando los 5 continentes, pero luego como vio que... Perdón, primero los cruzó caminando, y luego como vio que había hecho trampa,
porque los había cruzado los estrechos en avión, volvió y los cruzó nadando. Y la fundación ha financiado un proyecto que empezó en octubre del año pasado, en donde alrededor de toda la costa de la península, o sea, pensamos China como Asia, químico, uy, qué miedo, pero luego es verdad que en lo local, él ha hecho, que tuve la oportunidad de ir a la zona de Tenerife, en Canarias, porque está haciendo un recorrido del mapa de cómo viaja el plástico en España y en Portugal por toda la costa. Y el otro día hablábamos con él y nos contaba algo muy interesante de... Yo siempre pienso como, jolín, el chico que recoge mi basura conoce mis hábitos porque sabe que compro, sabe que shampoo uso, todo, ¿no? Y él nos decía como... Es muy interesante como en toda la zona como de A Coruña, Barcelona y tal, hay muchísima fibra textil. Luego te vas moviendo y hay plástico que pertenece a la agricultura. Entonces como que de repente te hacía como un paneo de basura y casi podías saber a qué industria o casi qué producto se acaba consumiendo en la zona. Entonces como para complementar un poco, que es muy interesante cómo lo vemos todo de fuera y cómo viaja eso, pero que en realidad lo que explicas, o sea, lavar una camiseta tuya de plástico ya hace que dentro de tu ecosistema, que es tu hogar, pues ya ahí hay una como viaje de fibras que luego vuelven a ti a través de otra vez el agua que te sirves. Entonces como que esa parte de conciencia de lo lejos nos llega, pero también lo que es súper próximo, ¿no? Y es como súper impactante leer todos estos reportes de que luego al final vuelves a tomar agua, vuelves a comer ese pescado que ya te dijeron que tiene plástico, pero que es poco a poco, pero que impacta muchísimo. Bueno, ya, perdón, que quería como... No, que sí que está bien, es mejor, es mejor para completarlo todos los aspectos. Para Ethel tenía preparada una de las que hicieron, una pregunta que dice así, dice, ¿el hecho de que las personas supuestamente hoy tengan mayor esperanza de vida es real? ¿No resulta contradictorio con el desgaste ambiental que tenemos actualmente? Bueno, yo un poco... ¿Se me oye bien? Sí. Un poco antes de contestar esto, porque también va en relación y también en relación con lo que habéis comentado antes, ¿no? O sea, yo llevo más de 30 años en nuestro grupo de investigación, que lo que hacemos es estudiar precisamente el impacto de estas sustancias químicas tóxicas, aquellas que en especial son capaces de entrar en los organismos de los seres vivos, ya sean cadenas tróficas acuáticas o terrestres o incluso en los seres humanos, ¿no? Cómo entran, cómo se distribuyen entre los diferentes tejidos, por ejemplo, cuáles se acumulan en grasa, cuáles en proteínas, cuáles son capaces de llegar a nuestro cerebro, en fin, vamos haciendo este tipo de estudios y luego también, una vez que ya sabemos que entran, pues evaluar cuáles son las diferentes vías de exposición humana a este tipo de contaminantes, ¿no? Últimamente muchos de los contaminantes que cumplen estos requisitos son los que comentaba Sara, los que son persistentes, bioacumulables, biomagnificables y luego que tienen la capacidad de transporte a largo alcance, que es por eso que en los polos, tanto en el Ártico como en la Antártida, podemos encontrar este tipo de contaminantes porque son capaces de viajar sin degradarse durante ese viaje y pueden llegar a sitios muy remotos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que toda la población del planeta está expuesta a mayor o menor grado a este tipo de contaminantes. El problema cuál es que este tipo de contaminantes se utilizan en el sector textil, evidentemente, pero en todos los sectores de nuestra vida diaria, ¿no? Estamos completamente rodeados de sustancias que conllevan este tipo de compuestos. De los 3.000 compuestos que comentaba Sara que se utilizan, por ejemplo, en aplicaciones textiles, al menos a día de hoy ya hay evidencias científicas que 60 de ellos son dañinos para la salud humana. Entonces, ¿cómo se junta esto con la pregunta que me hacías de la esperanza de vida, ¿no? Sí que es cierto que la esperanza de vida ha ido incrementándose con los años, ahora tenemos una esperanza de vida pues muy superior a la que tenían nuestros padres o abuelos, ¿no? Pero eso se debe exclusivamente a los avances en medicina. Gracias a todos esos avances médicos que ha habido, hemos sido capaces de sobreponernos a cierto tipo de enfermedades que tiempo atrás eran letales y a día de hoy pues no lo son. Pero también hay que ver en qué grado y en qué situación llegamos a esas edades de 80, 90 años.
este tipo de contaminantes que os comentaba antes no producen una toxicidad aguda, o sea, no nos va a pasar nada pues por ponernos una ropa, un textil que tenga un contaminante de estos que se acumulan. El problema es que generan una toxicidad que se llama crónica. Es decir, exposiciones, aunque sean a niveles muy, muy pequeños, pero diarios a lo largo de toda nuestra vida, pueden llegar a generarnos a lo largo de los años ciertos daños en nuestra salud, ¿no? Muchos de ellos son disruptores endocrinos, lo cual pues, nos afecta a que haya mayor incidencia de obesidad, de diabetes, de problemas con la tiroides. Muchos generan problemas de fertilidad, problemas neurotóxicos. Vemos también un incremento pues, en las incidencias de Alzheimer, por ejemplo, y bueno, luego hay la parte de los más críticos, que muchos de ellos también son cancerígenos, ¿no? Entonces, el hecho de que alarguemos la esperanza de vida, pero no cuidemos el estado de nuestro medio ambiente y estemos dispersando a diario cantidades de diferentes tóxicos, nos provoca que sí, que lleguemos a los 80, 90 años, pero con problemas de diabetes, de Alzheimer, etcétera. Entonces, bueno, es uno de los temas que nosotros siempre decimos que no se le hace suficientemente énfasis porque no es algo evidente, ¿no? El COVID, pues si te cogía el COVID te podía matar al momento. Estos compuestos químicos no te van a matar al momento, te van a causar daños a lo largo de los años de exposición y por eso es mucho más difícil que las instituciones, los legisladores tomen conciencia del problema que supone estos tóxicos en nuestra salud. Muy bien, pues entonces más vida, pero peor, en fin. Bueno, a ver, la tercera que tenemos es para Mónica, que habla de los océanos, con lo cual es para ti, ¿vale? Dicen, el carbono se captura de manera segura en los océanos. ¿Cómo afecta a los caparazones de los animales u otras especies? Y yo he añadido, ¿y puede afectar en alguna medida a los humanos? Vale, bueno, el océano es de los principales sumideros de carbono que existe. O sea, no únicamente por su capacidad de... Ay, ¿me escuchan? Perdón, es que yo hablo muy fuerte. Bueno, el océano es uno de los... No sé, igual sí. Bueno, el océano es uno de los principales sumideros de carbono que existen. No solamente por la capacidad que tiene de retención y por la profundidad que tiene, sino porque ocupa el 70% del planeta. O sea, es como directamente proporcional a la capacidad que tiene de absorción. Es cierto que... ¿cómo se hace esto? O sea, como que piensas, vale, ¿cómo absorbe el agua toda esta parte de carbono, no? Hay una vez que el carbono entra al océano, hay diferentes maneras de absorción. Una es por el fitoplancton, que parece una microscópica parte de nuestro universo, pero que tiene un poder grandísimo a la hora de la captura de todo el CO2 que producimos. La otra es cómo este carbono viaja desde la superficie hasta los sedimentos del suelo marino. Ahí se almacena por milenios, o sea, ahí está almacenado el carbono desde el origen de nuestras tierras, o sea, del origen de la vida. Y otra parte que es importante, por ejemplo, con el fitoplancton, lo que pasa es que se absorbe y de repente empieza a transmitirse por toda la cadena alimenticia, o sea, todas las especies que están en contacto, entonces de repente se convierte como en una triplicación de la capacidad que tiene el océano de absorber el carbono. ¿Cuál era la siguiente? Lo de... Ah, sí, afecta a los animales. Pues sí, o sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, la liberación de este carbono, mucho es, por ejemplo, hay una controversia muy fuerte, no sé si son un poco al día de lo que es la minería de este proyecto, como de minería submarina. Es muy controvertido porque, bueno, o sea, no nos bastó como con explotar todo lo que existe en la parte terrestre, sino que ahora hay que ir a las profundidades marinas. Pero claro, si entendemos que el carbono está almacenado allí, cuando tú pones una máquina para empezar a sacar lo que hay ahí adentro, todo este carbono que ha estado almacenado sube a la superficie, ya no tiene a dónde irse, o sea, no hay árboles suficientes, no hay otro mecanismo que exista. De hecho, por ejemplo, las ballenas, que se me olvidó en el comentario anterior, también son un súper, lo descubrí hace poco en un podcast, son un súper mecanismo de absorción de CO2. O sea, en el podcast decían que cuando una ballena se muere, o sea, un poco triste, pero dice que cuando una ballena se muere, se lleva con ella casi 36 toneladas de dióxido de carbono. O sea, son como árboles vivientes móviles que están almacenando para que luego, bueno, somos como somos los humanos, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando el carbono se libera? El pH del océano baja y se empieza a acidificar.
el humano no entiende este tema de la acidificación, porque entendemos el ácido como, bueno, no sé, los humanos normales, obviamente no soy científica, como algo como que te sabe ácido, o sea, como que lo percibes como una sensación ácida. Pero todo lo que conocemos de la acidificación de los corales, que ya no tienen color, toda la parte de los caparazones, todo lo que tiene concha, o sea, al final es por la calcificación. Entonces, si esto deja de existir, estas especies corren riesgo y al final cuando una especie desaparece, por más pequeñita que sea, toda la cadena de biodiversidad se ve afectada, incluyendo la superpoderosa que creemos que somos, que es los humanos. Y la tercera era la de si afectan los humanos. Sí. Bueno, obviamente pues sí, porque no solamente a nivel salud y el contacto que tenemos con estas especies, sino que la industria pesquera, o sea, la industria de lo que nos da el océano, que no solamente es a nivel pesca, es a nivel cosmética, medicina y todo eso, se ve afectado porque si ya no tienes de dónde seguir sacando estos recursos, aunque lo hagas de una manera sostenible o respetuosa o ética, y ya este producto está contaminado, ya rompes completamente la funcionalidad. Entonces, pues la respuesta sería sí, sí y pues sí. ¿Tenéis algo respecto a esto que podemos añadir? O... Yo creo que ha quedado muy completo. Ya ha quedado claro. Vale. Bueno, esta va para Sara, bueno, luego podéis ir preguntando. Esta mañana además ya se ha comentado, ¿no? que las desigualdades norte-sur, que implica también muchas cosas en la gestión de residuos, en cómo se favorece o desfavorece el medio ambiente, a las personas, y estaba un poco dirigida hacia ese punto. ¿Cómo se valorarían las desigualdades y cómo se valoran e inciden las desigualdades en los impactos ambientales y de salud entre el norte y el sur global en referente a la mora? O sea, en todo lo que produce, residuos, todo. ¿Cómo? Pues sí, lo que habéis comentado esta mañana. Entonces, que efectivamente existe un desequilibrio muy alto en lo que, bueno, efectivamente porque toda la producción o un mayor porcentaje de la producción textil está desplazada en países del sur global. Los impactos que genera esta producción evidentemente también están en mayor porcentaje desplazados a ese sur global. De hecho, hay una cifra que se calcula que es en torno al 80% de los impactos de la producción del sector textil o de la industria de textil se han desplazado a estos países. Se habla del uso de materias. Fíjate, estos datos en concreto son de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que habla que el 85% de las materias primas son del sur global, de las prendas que se consumen en la Unión Europea. El 92% del uso del agua y el 93% del uso del suelo. A eso hay que añadir la contaminación que se queda allí. Claro, y esto es solo hablando de lo que es la producción, pero lamentablemente en estos ciclos que tiene el sector, todos estos productos que contaminan tanto al producirse, se convierten en residuo, lamentablemente cada vez más rápido, cada vez más cantidad de residuos, porque el crecimiento de la generación de textil pues aumenta casi, creo que es un 2,7% anualmente, con lo que el salto entre el año 2000 y el año 2015 fue abrumador, y la generación de residuos pues igualmente se va incrementando. Por ejemplo, en España se genera en torno a 1 millón de toneladas anuales, de las cuales casi un 90% termina yéndose a países del sur, en un 90% casi. Muchas veces con esta marquita o con esta etiqueta de segunda mano, aunque realmente nunca llegan a utilizarse como prendas de segunda mano porque ven la calidad es malísima, o bien no llega a ningún lado, o bien se han roto antes, o bien pues no son prendas que realmente se puedan utilizar. El reciclaje es mínimo, y yo creo que eso también hay alguna compañera que lo va a comentar, pero sí que es cierto que prácticamente una vez que les dejamos la contaminación para producir las prendas, nos las traemos, las usamos muy rápido, porque las usamos cada vez más rápido, y se las devolvemos como residuo. Esto, aparte del impacto también que generan estos residuos, que no tienen unos modelos de gestión de residuos como pueden ser los que existen en Europa, y la gran mayoría de estas prendas acaban, no sé si habéis visto una foto al principio del todo, cuando en la presentación, que se veían unos vertederos, pero con montañas y montañas de ropa, las riberas de los ríos, cerca de los mercados, el desierto de Atacama también, hay como muchas zonas que están llenas de ropa, pues es la realidad de este modelo que no es capaz de sostener esta industria. Otro problema es también desde una perspectiva económica, que todos los mercados textiles locales
pues se están hundiendo totalmente, porque con estas hordas y contenedores de ropa de segunda mano, pues el sector textil local de estos países pues está totalmente desapareciendo. Es un modelo que no se sostiene, es un modelo que además está incrementando la brecha norte-sur cada vez más. Hay cosas que hay que repasar, porque muchas veces hablamos de circularidad, pero es cierto que esta circularidad está muy lejos todavía en este sector. El modelo además actual de moda rápida, de fast fashion, no va a llegar nunca a ser circular. Tan solo un 3% de la ropa que se fabrica con material reciclado, y tan solo un 1% de la ropa que se fabrica con material reciclado proveniente de ropa. Es decir, la circularidad está muy alejada, igualmente que la sostenibilidad. Es muy complicado tener dentro de la gran industria de la moda una sostenibilidad. De hecho, uno de los últimos informes de Greenpeace es de hace unos meses, se llama Greenwash Danger Zone, y es revisando todas las etiquetas que tienen las grandes marcas, que son las que tienen que ver con la sostenibilidad, con la conciencia, con, bueno, os imaginaréis, ¿no? Todas las que son de Zara, de H&M, etcétera, etcétera, no solo de estas dos, hasta 29 marcas. Y cuando miras detrás de todas estas supuestas etiquetas de sostenibilidad, te das cuenta que la sostenibilidad es muy relativa, o prácticamente que no existe detrás de estas marcas. No están ni certificados, no hay ninguna trazabilidad, no hay terceras partes que revisen, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de criterios que se revisan, con lo que es cierto que el modelo tiene que cambiar. Es un modelo que tiene que cambiar, además, de forma, es necesario, es urgente y tiene que ser de forma radical. O sea, todo lo que viene a ser el greenwashing, todo lo que viene a ser medidas de maquillaje, pues van a perpetuar, ¿no?, este modelo. Hay que... A mí el slow fashion me encanta, pero es cierto, hay que ir reduciendo y ralentizando todo el flujo de materiales para que algún día la moda pueda ser sostenible. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenéis algo que apuntar a esto? ¿No? Bueno, yo únicamente, en referencia de lo que hacías, se habla mucho del pasaporte con información, que el consumidor pueda tener la información de dónde se ha producido, cómo se ha producido la prenda, ¿no? Pues para que no sean trabajadores sobreexplotados, etcétera. Y yo, en relación a lo que comentaba Sara del problema del reciclaje, de mandar todos nuestros residuos a países que tenemos la certeza que son incapaces de hacer un buen proceso de reciclado, sería interesante también que en las prendas recicladas hubiera la información de que en qué condiciones también se ha reciclado ese material. O sea, únicamente porque si tenemos que cuidar a los trabajadores, hay que cuidarlos en la producción, pero también en la recuperación. Tiene razón. Vale. Bueno, pues entonces tengo una para Ethel, aunque supongo que a lo mejor también podéis aportar, porque ahora hablamos sobre los residuos químicos y el reciclaje, porque no solo comprar menos, no solo, aún así, aunque compremos menos, sigue habiendo residuos, sigue habiendo pues mucha, ¿cómo decirlo? La palabra no la quería decir. Sigue habiendo mucho residuo que hay que tratarlo de manera conveniente. Entonces, respecto a los residuos químicos y el reciclaje, ¿cuáles serían las principales formas en que la industria textil incide en lo que es el medio ambiente? ¿Y cuáles serían sus consecuencias para el planeta, no? Bueno, no sé si se ha comentado ya a lo largo de esta mañana, pero la empresa textil es el cuarto sector más contaminante, detrás de alimentación, construcción, vivienda y alimentación, ¿no? Y también es el quinto en producción de gases con efecto invernadero. Esto a nivel global. Aquí podríamos diferenciar el impacto ambiental que genera, lo podríamos diferenciar entre si trabajamos con fibras naturales o fibras sintéticas, pero no nos engañemos, porque las fibras naturales también dejan un impacto importante en el medio ambiente, con lo cual volvemos a que la solución, el punto de partida de la solución es reducir, eso por supuesto. Después sí que podemos
pues llegar a tener otras vías como el reutilizar, el reciclar, etcétera, que nos ayuden, pero el punto de partida tiene que ser reducir. Las fibras, por poner un ejemplo, las fibras naturales, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el principal productor de algodón, el cultivo del algodón utiliza la cuarta parte de los pesticidas que se aplican en Estados Unidos, con lo cual, aparte de utilizar grandes cantidades de agua para el cultivo, luego el agua queda contaminada. El sector textil es el responsable de la contaminación del 20% de las aguas en general. Por otro lado, el problema de las fibras sintéticas pues están basadas en combustibles fósiles, el famoso plástico, poliéster que viene a ser plástico, y aquí el impacto ambiental viene por un lado todo el problema de los microplásticos y nanoplásticos o microfibras textiles, pero luego también hay que entender de qué está hecho el plástico. El plástico no deja de ser un polímero al que hay que añadirle una gran cantidad de compuestos químicos que a veces suponen el 50% del peso total, y estos compuestos químicos son los que os comentaba antes, que son tan dañinos para la salud humana. Entonces, tendría que haber más investigación en el desarrollo de compuestos químicos asociados a las fibras que no fueran tan tóxicos. Y luego con el tema de los microplásticos o las microfibras, pues allí ya entraría la parte de diseño, intentar diseñar pues fibras que en el proceso industrial de lavado, secado, así como en el proceso doméstico, porque también cada uno de nosotros, cada vez que ponemos una lavadora, una secadora, estamos emitiendo al medio una gran cantidad de microfibras, pues poder reducir esta situación. Todo esto, lo que comentabas, el problema ambiental no es solo en la producción ni luego en el uso, sino luego en la recuperación y en el reciclado. Cuando reciclamos un material hay un proceso mayor de manipulación que conlleva la liberación tanto de microfibras como de los compuestos químicos que llevan asociados estas fibras. Y este sí que es un aspecto que nunca nadie tiene en cuenta. Y lo que comentábamos antes de la seguridad de los trabajadores. Estos trabajadores que están 8, 10, 12 horas trabajando, reciclando residuos, están expuestos a cantidades muy superiores a los que está expuesta la población general, ¿no? Trabajan en situaciones en que no tienen ningún tipo de EPI, ningún tipo de protección personal, con lo cual quedan mayormente expuestos. Ni siquiera trabajan en naves industriales, con lo cual trabajan a lo mejor en medio de la calle, con lo cual están contaminando los suelos, los ríos, y la contaminación ya no solo les afecta a ellos, sino que afecta a toda la población que vive alrededor, ¿no? Entonces, bueno, el impacto de la industria textil, como el resto de industrias también, pero la industria textil no se libera, es importante y es importante en todas las etapas, desde la producción, el procesamiento, el uso y la recuperación. Vale. ¿Queréis? Yo si puedo añadir algo, sí. Es un paréntesis, reflexión, que luego no sé, pero bueno, es algo que he pensado mientras te escuchaba, que es como, por ejemplo, nosotros en la fundación tenemos una marca de ropa y siempre hablamos como del algodón como una transición entre decir no a los sintéticos, ¿no? O sea, como lo complejo que es decir no a los sintéticos por el impacto que tienen de huella de carbono y pasarte cada vez a las fibras vegetales, de innovación, como hablaba como hablaban todos los de las fibras de innovación que existen, pero luego, por ejemplo, te pasas del poliéster al algodón, y luego el algodón es un cultivo súper sediento, o sea, ya en todo su proceso, todo el tiempo hay agua involucrada, ¿no? Y luego está ese reto de que cuando tú mides el ciclo de vida del producto, porque nos pasó en la colección que tenemos una sudadera que hicimos hace un montón de años, en las startups los años son como un mes es como años perros, o sea, un mes es 3 años, no sé, ya no tienes pasado antes de tu trabajo en startup. Pero bueno, lo que pasaba era como en un producto que estaba hecho con fibras sintéticas, el ciclo de vida resultaba mucho menos contaminante que el que estaba hecho de algodón. Y decíamos, claro, a ver, también depende qué fase del ciclo de vida midas. La del consumo de agua, pues sí, pero igual y la de consumo energético, o la de eutrofización, o la de combustibles fósiles. Y empezamos a pensar como en lo complejo que es para una marca
evolucionar a un modelo que reduzca los químicos o que trabaje para no mandar ropa a vertederos, porque un paréntesis, a mí me impactó saber que un humano, o sea, una persona desperdicia 11 kilos de ropa al año, o sea, 11 kilos de ropa al año mínimo, y eso era como, ¿cuánto pesa una camiseta? No sé, 300 gramos, y de repente eran como 40 prendas, y fue como, guau, o sea, y luego lo multiplicas por todas las personas, y siempre hablamos del océano, ¿no? Como en la fundación, que tenemos como el primer océano como la masa de agua, el segundo océano como este océano que es el residuo del humano como el plástico, y luego este tercer océano que se está construyendo de todos los vertederos textiles que ya hay olas y montañas y de repente, ¿sabes? Es como el monstruo este del viaje de Chihiro, que empieza como a crecer y ya no puedes ir a ningún lado hasta que le enfrentes, ¿no? Y le metes la pastillita y bueno, quien no la ha visto, buenísima película. Pero es esa parte, ¿no? Como de realmente la transición a un modelo sostenible, que es muy complejo esa palabra, a un modelo circular o transparente o trazable, no es tan fácil porque no hay certificaciones o no es accesible para marcas o para el consumidor tampoco sabe lo que decías, ¿no? O sea, de repente has dicho que hay como X número de químicos que me se van a afectar gradualmente, yo tengo TOC máximo y he empezado, ok, o sea, voy a vivir estos años, o sea, entonces como que, ¿sabes? Que son cifras que impactan, que llegan muy difícil al consumidor. Es como que creo que también es una responsabilidad social de todos nosotros los que estamos aquí, gracias a Slow Fashion Next, publicidad, que nos ha permitido como este acercamiento a esta información y como hacerte distintas preguntas como desde consumidor, desde científico, desde Greenpeace, desde la marca, como, jolín, ¿qué tanto puedo cambiar? ¿Cómo me impacta esto? ¿Y dónde está mi rol? ¿No? O sea, como que creo que es esta obsesión de entender cuál es el rol, porque todo lo que han dicho como que me ha impactado mucho son cosas que hablamos en la marca, porque luego, claro, las ves aquí y es como, no sé, un poco de depresión, pero luego hay esperanza. Pero bueno, no sé, que nada más era como destacar ese reto que hay del modelo que propones tú o evitar lo que propones de los vertederos, como que cuál es esa clave, ¿no? Que estamos todos aquí para... Yo un poco también en relación a la mesa que ha habido esta mañana muy interesante de las fibras alternativas a las que se están utilizando, que es muy interesante, pero a mí me gustaría apuntar que eso no puede ser la única solución, porque si todo el mundo si tuviéramos que producir toda la ropa que consumimos a día de hoy con los kakis, no tendríamos sitio donde cultivar tanto kaki. Entonces, o sea, son soluciones muy buenas y reconozco que sí, que son ideales, pues esto para una zona en concreto con un residuo que ya existe en concreto. Lo que no tiene sentido es generar a propósito un residuo para luego tener que fabricar más prendas textiles, ¿no? Eso sería totalmente incoherente. Pero bueno, eso se hace, ¿eh? O sea, que sepáis que se fabrican botellas de agua para luego reciclarlas y así cumplir el cupo de material reciclado en textil. O sea, eso es muy triste. Entonces, yo creo que claramente la solución número uno, por supuesto, tiene que ser reducir. El decrecimiento que se ha hablado esta mañana, ese es el punto de partida. Y con lo que no podamos decrecer, pues porque tenemos que seguir viviendo, tiene que seguir activa una economía, etcétera, con esa parte sí que tomar las medidas adecuadas para intentar minimizar los impactos. ¿Quieres comentar algo? Bueno, pues muchas gracias. Tengo una última, bueno, que la tenía para Mónica, pero si queréis podéis contestar, que a lo mejor... pero bueno, pobre, se van a cansar de mí. Bueno, la puedes derivar hacia el océano o un poco como quieras, ¿vale? Sería cómo contribuye la producción y el consumo excesivo de ropa al agotamiento de los recursos naturales, en este caso podría ser los océanos, y a la emisión de los gases de efecto invernadero. Vale, voy a ir a mis clases de ciencia de sexto de primaria. O sea, yo siempre he tenido como los gases de efecto invernadero como que aislados no son, o sea, tú dices, el carbono, o sea, como que los aíslas y tienen como una parte funcional en cómo, luego me da pena hablar de esto porque soy mexicana, no pena mexicana, porque claro, estoy como rodeada de científicos y igual me dicen, suspensa. Pero bueno, como que estos gases hace millones de años eran buenos porque claro, regulaban la temperatura del planeta, te permitían como que encapsular ¿sabes? Como que era el cosmos y luego nosotros encapsulados con nuestra biodiversidad, nuestros ecosistemas, pero claro, de repente, ¡pum!, la revolución industrial, máquina, sobreproducción, sobreconsumo, quiero, de repente slow fashion y todo empieza como a evolucionar y claro,
esto no ha crecido, o sea, nuestro planeta no ha crecido proporcionalmente direccional a nuestros hábitos masivos y súper irresponsables de consumo. Entonces, esta acumulación de la agricultura, todo lo que es poliéster, todo lo que es todo lo que es plástico al final viene de petróleo, que son combustibles fósiles, todo como esta parte de prender, o sea, el otro día leía que los pedos de las vacas producen un montón de metano y que el problema de la agricultura, y yo era como, wow, o sea, no sé, era como... Pff. Y entonces de repente es como entender que toda esta sobreproducción está calentando de tal manera el planeta que es como ya imposible, o sea, ya no existe nada de manera natural que no nos estemos cargando, que nos pueda ayudar a sobrevivir el planeta que estamos nosotros construyendo. Ahora, es verdad que tal vez dices, bueno, no vivo lo suficiente como para verlo, pero es que sí vives, nada más tienes que ver un poco más a tu alrededor y no tanto como a las pantallas sin sacrificar, que yo tengo Instagram y todo, pero bueno, que hay que ver un pelín más así y entender que estamos en junio y que de repente hay 100 grados, 5 grados, lluvia, tal, o sea, para entender que el cambio climático, que ya no se llama cambio climático en mi mente, es más bien crisis climática o caos climático, está siendo afectado y que la industria textil... Ay, perdón. Y que la industria textil... Sí, yo siempre grito. Y que la industria textil es uno de los principales... Bueno, uno de los, como ya mencionaron, o sea, es una de las industrias que más consumo de recursos tiene. O sea, desde la parte de la producción de la fibra, desde la parte de la manipulación de la fibra, las máquinas, el planchado, el tintado, el lavado, o sea, todas estas cosas tan bonitas que tenemos puestas, o sea, tienen un impacto tan tremendo detrás y ni siquiera ha salido de la fábrica. La parte logística, pensamos como, no, es que la logística de enviar mi camiseta de Bangladesh al almacén para que me llegue a mi casa. O sea, hay tantos movimientos en la industria de aquí te ponen el botón, aquí te ponen la cremallera, aquí te lo tiñen, aquí te lo empacan, y de repente, antes de que tú puedas comprar el producto, ya recorrió el mundo. Hay un libro buenísimo que me leí cuando era niña, bueno, no sé si era tan niña, que se llama La vuelta al mundo del forro polar rojo, no sé si lo han leído, que, bueno, lo recomiendo mucho porque es como para empezarte como a, ay, qué curiosidades tengo, que te habla como de la vuelta al mundo de un forro polar rojo, que pasa desde la tienda a su dueño, a una persona en un vertedero que lo encuentra, o sea, como que toda esta parte de la globalización y entendemos cómo viajan las cosas, ¿no? Entonces, la industria textil, como todas las que se importan y exportan, pues es uno de los principales calentadores del planeta, ¿no? Aquí tenía una cifra que me impactaba mucho, que es el 98 millones de toneladas de recursos no renovables lo utiliza la industria textil, equivalente a 190 millones de petróleo, de barriles de petróleo. Y yo me imaginé como Looney Tunes, Acme, 100.000, y yo era como, wow, o sea, qué locura. Y luego te ponía que para el 2030, que yo lo veo como, cuando tengan 40 años, que luego es como mañana, o sea, el 50% de las gases de efecto invernadero van a cambiar completamente por causa de lo que estamos haciendo en la industria textil. O sea, todas estas marcas, que es súper complejo, porque, un paréntesis rápido, otro, ya sé que igual aquí hay un tiempo rapidísimo. Sí, ya me han avisado, pero... Yo corro, yo les invito luego una cerveza en Ocean en mi oficina. Bueno, lo que leí era como, claro, nos enfocamos mucho como en el impacto en la moda de lujo, ¿no? ¿Qué está haciendo la moda de lujo? Y yo decía, güey, es que hay que democratizar la moda sostenible, no solamente en el uso de materiales, sino en el acceso a poder comprar esta ropa. O sea, a mí que Stella McCartney esté sacando unos vaqueros de cáñamo con no sé cuánto, obvio no me los puedo comprar, o sea, es como $300, o me lo he inventado, igual más caro. Es como, no, o sea, yo quiero poder decir, oye, hoy me quiero comprar una camisa blanca y no quiero que sea de Inditex, quiero que sea de esta otra marca, pero tampoco quiero dejarme mi alquiler allí. Entonces, una de las funciones sociales que tiene que tener la marca es, pues, democratizar, traer las opciones, porque realmente es en la clase media la que estamos consumiendo como locos, la que estamos todo el día queriendo hacer una rotación de armario loquísima, y los que más desperdiciamos, o sea, porque una bolsa de Louis Vuitton, ya te digo yo, que nadie la va a tirar a la basura y que la rotación de ese producto va a tener mucho más. No digo que sea mejor o peor, en el lujo no me alcanza, no me meto, no lo conozco tanto, es como un iCloud para mí, pero lo que es la moda cotidiana, pues sí, y es donde tenemos que causar el impacto, porque es donde está todo esta como calentamiento, toda esta burbuja como de producir más, ¿sabes? Y pues sí, no, la pregunta no sé cuál era, pero seguro la respuesta era sí. Bueno, un poco más amplia las contestas. Has contestado un poco más amplia, pero bueno, está bien. Bueno, ya me han dado los 5 minutos, los 0 minutos, con lo cual ya no tenemos más. Creo que esta mesa vuelve a redundar todo lo que hemos dicho esta mañana, ¿no? Que aparte de todo lo que se haga y cómo se siga haciendo la moda,
hay que reducir. Entonces, bueno, seguimos una vez más. Bueno, muchas gracias a vosotras, a Sara, a Ethel y a Mónica.